Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a resolver en este día el ejercicio 1414, apartado G, del texto Matemáticas básicas para el acceso a la universidad, de Ramos del Olmo, Rey Cabezas. En este caso se trata de representar una función. Mediante su expresión analítica conocemos que f de x es x más 5 partido de x cuadrado menos 9. Vamos a ver cómo hacer esto de una manera ordenada. En primer lugar, lo que debemos investigar es el dominio de la función, utilizando lo que se llama la regla del máximo dominio, es decir, vamos a encontrar el subconjunto de R para el que esta función está definida, es decir, que tomando valores de este subconjunto vamos a obtener valores reales. Como digo, vamos a tomar el mayor de los posibles. Es decir, si hubiera otro subconjunto B donde la función existiera y A lo tomamos como el máximo dominio, pues entonces B estaría incluido en A. Eso en la práctica es bastante sencillo de obtener, ya que en este caso, al tratarse de una función racional, un cociente de dos polinomios, esta función va a estar perfectamente definida, va a dar valores reales siempre y cuando no se anule el denominador. Así que puedo decir que el dominio de esta función es el subconjunto de los números reales A, definido de esta forma. Son todos aquellos números reales para los cuales x cuadrado menos 9 es diferente de 0. Y claro, esto sería el máximo dominio. ¿Cómo podemos poner una forma más explícita? Por ejemplo, en forma de unión de intervalos. Pues es fácil, simplemente resolvemos la ecuación x cuadrado menos 9 igual a 0. Y esa ecuación pues nos da x cuadrado igual a 9, por tanto x igual a más menos raíz de 9, que es más menos 3. Cuidado, porque al resolver esto no estoy haciendo directamente una raíz aritmética, sino que estoy buscando números que elevados al cuadrado dan 9. Y simbólicamente es así, más menos raíz aritmética de 9, es decir, más menos 3. Por lo dicho, sé que puedo poner el máximo dominio así: menos infinito menos 3, unión menos 3, 3, unión 3 más infinito. Lo veis, que serían todos aquellos números reales que al hacer esta operación obtenemos un número diferente de 0. Esto también lo podemos poner como R menos menos 3, 3. A nivel gráfico ya veis que son 3 intervalos abiertos. Bueno, la unión de esos 3 intervalos abiertos. Una vez tenemos ya el dominio, hacemos lo siguiente: buscamos algún tipo de atajo a la hora de representar. ¿Y qué tipo de atajo es el más común? Pues la simetría. En la simetría más básica es la de la paridad o el carácter impar. Vamos a ver si la función es par o impar. Para ser par, la imagen de un número negativo te tendría que dar lo mismo que la de uno positivo. Y la imagen de un número negativo te da el opuesto de ese negativo, o de un número opuesto de uno dado te da el mismo, o el opuesto de uno dado te da el opuesto. Como digo, en este caso sería par y en este caso sería impar. Y para poder hacerlo es obvio que el dominio tiene que estar por lo menos centrado en 0. Ocurre esto en este caso, ¿lo veis? Es bastante fácil darse cuenta que la manera de representarlo, tenemos aquí el menos 3 y el 3, pues el 0 de alguna forma está centrado en el dominio, en el sentido de que si tomo un número cualquiera x, siempre tengo el opuesto. El opuesto de este sería el correspondiente en el otro lado de la recta, por así decirlo, simétrico respecto de 0, y el opuesto de este sería este, el simétrico respecto de 0. Bien, en la mayoría de los casos esto no ofrece mayor problema. Vamos a ver en la práctica qué sería. Pues tendría que hacer lo siguiente: f de menos x sería menos x más 5 partido menos x al cuadrado menos 9. Aquí arriba sí que sería menos x más 5 directamente, pero aquí sería lo mismo que x cuadrado menos 9, ya que menos x al cuadrado pues te daría x cuadrado.
Como veis, no es el opuesto de este, ni tampoco es igual. Por lo tanto, aquí ya la simetría en cuanto a par o impar no se tiene. Bien, no es ni par ni impar. A continuación, podría ver, por ejemplo, los cortes con los ejes. Eso es importante porque a la hora de representar nos da algunos puntos. No todas las funciones van a cortar a los ejes. Por ejemplo, para cortar al eje de abscisas, al eje x, hay que poner igual a 0. Por lo tanto, aquí quedaría x más 5 partido x cuadrado menos 9 igual a 0, y esta ecuación sería muy fácil de resolver, ya que solamente sería posible si el numerador fuera 0, y por tanto si x es igual a menos 5. Así que ya tenemos un punto, el menos 5, 0, pertenece al grafo de la función. En cuanto al corte con el eje y, el eje de ordenadas, pues sería cuando x es igual a 0. Bien, si ponéis x igual a 0, directamente sale 0 más 5 partido 0 al cuadrado menos 9, es decir, menos 5 novenos. Y ya tenemos otro punto, el 0 menos 5 novenos. Evidentemente, otro punto que pertenece al grafo de la función. Vale, ahora, en este punto, voy a centrarme en las asíntotas. Son cuestiones bastante importantes. El obtener las asíntotas es una cuestión bastante importante, porque me delimita mucho la función, me delimita como regiones donde el gráfico existe, pero no puede pasar de una a otra, generalmente cuando son las asíntotas verticales. Las horizontales me dan la tendencia en el infinito y las oblicuas, en cierto modo, también. Vamos a empezar con las asíntotas, como digo, verticales. Se trata de encontrar, en este caso, puntos que sean no necesariamente del dominio, pero sí de acumulación del dominio, donde al hacer el límite la función de más o menos infinito. Obviamente solamente tenemos estos dos candidatos, el menos 3 y el 3, que no son del dominio, pero sí son de acumulación. Es decir, que todo entorno centrado en menos 3, quitando el propio menos 3, corta el dominio de la función. Es evidente. Y lo mismo le ocurre al 3. ¿Vale? Bien, haremos el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, empleando, claro, la expresión analítica. Y aquí hay que ser cuidadoso, sobre todo con los signos. Tendría que hacer el límite cuando x tiende a menos 3, por la derecha también, y ver qué ocurre. Vamos a empezar con este. Si pongo aquí menos 3, pues no pasa nada, básicamente te va a dar 2. Pero cuidado aquí, si pongo menos 3 por la izquierda, estoy diciendo que tomo números que en valor absoluto son más pequeños que menos 3. ¿Vale? Por ejemplo, el menos, mejor dicho, que en valor absoluto son más grandes que menos 3. Cuidado con esto. Me acerco a menos 3 por la izquierda y, por ejemplo, puedo poner menos 3,01. Eso es una manera de darnos una idea de lo que ocurre. Si lo pongo aquí debajo, pues va a dar un pelín más de 9, porque al elevarlo al cuadrado, el signo va a ser positivo. Por lo tanto, aquí voy a tener prácticamente 0, pero con números positivos. Así que será positivo partido positivo, y esto simbólicamente será más infinito. Recalco que esto no es una operación, es simplemente la tendencia del límite, una manera simbólica de considerar lo que me va a dar. Si lo hago por la derecha de menos 3, pues voy a tomar números como, por ejemplo, menos 2,9, que son más grandes, aunque por lo absoluto más pequeños, ¿no? Eso ocurre con los números negativos. Pues bien, si me acerco a menos 3 por la derecha, por ejemplo, pongo menos 2,9, pues aquí arriba, si pongo menos 3, pues me va a dar como antes 2, prácticamente 2, pero aquí me va a dar 0, pero con números negativos, ya que el menos 2,9 elevado al cuadrado me va a dar un poquito menos que 9, y por lo tanto, esto va a ser en el límite un número prácticamente 0, pero siempre negativo. Y por tanto deberá menos infinito. Recalco que estos son operaciones simbólicas y exclusivamente lo que estoy haciendo aquí por tanteo es facilitarme ese cálculo simbólico. Bueno, pues ya lo tengo. Sí que tengo una asíntota vertical en x igual a menos 3 y el comportamiento es este. Si me acerco a menos 3 por aquí, va a más infinito, y si me acerco a menos 3 por aquí, va a menos infinito. Voy a hacer el mismo análisis para 3.
y por tanto tendría que hacer el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. X más 5 partido de x cuadrado menos 9 y lo mismo, x más 5 partido de x cuadrado menos 9. Aquí como antes, si me acerco a 3, perdón, por la izquierda, pues podría poner, por ejemplo, 2,9, ¿no? Eso significa que aquí debajo me va a dar 0 menos, aquí me va a dar, como antes, un número positivo y esto va a dar menos infinito. ¿Lo veis? Si me acerco por la derecha, pues pongo un número un poco mayor y aquí sí que me va a dar positivo y aquí también positivo y esto va a ser más infinito. Bien, ya tengo el comportamiento por este lado. Si me acerco por la izquierda será menos infinito y si me acerco por la derecha será más infinito. Ya tengo una asíntota, mejor dicho, dos asíntotas verticales en estos puntos. Ahora vamos a ver las asíntotas horizontales, que son el comportamiento, que describen el comportamiento de la función en el infinito, tanto por un extremo como por otro. Aquí se puede hacer porque, como veis, en el dominio, por así decirlo, realmente el menos infinito y el más infinito son puntos de acumulación, con la topología extendida. Si me acerco más infinito, el límite que aquí aparece es 0. Realmente sería infinito partido de infinito, pero como sabéis que en el caso de polinomios, si el de mayor grado está, perdón, como sabéis, en el caso de polinomios, si el de mayor grado está en el denominador, este límite en el infinito da 0. Bueno, y en el menos infinito también me daría 0. Aquí el signo no tiene relevancia realmente, porque al dominar este prácticamente sería nulo. Aunque sí que podríamos pensar un poco y, por ejemplo, aquí decir que sí, vale, se acerca a 0 en infinito, pero siendo positivo siempre, mientras que aquí, de alguna forma, siendo negativo, ya que aquí, pues sí, pongo menos infinito y aquí también, domina el de abajo, claro, da 0, pero el signo global es negativo, porque es negativo partido positivo, ¿vale? Y aquí sería positivo partido positivo. Bien, eso nos dará una idea luego. Bien, como tiene asíntotas verticales y asíntotas horizontales, no voy a investigar las oblicuas. Realmente las asíntotas oblicuas serían, en este caso, estas. No sigo más. En el caso de que tuviera, por ejemplo, solamente verticales y no tuviera horizontales, sí que investigaría las oblicuas. En el caso de que tuviera solo horizontales, también investigaría las oblicuas. Es decir, solo en este caso no investigo las oblicuas, porque tiene verticales y horizontales. Vale, por ese lado ya hemos terminado. Vamos a seguir ahora con las cuestiones de la continuidad y las cuestiones del crecimiento, la concavidad y la convexidad. Respecto a la continuidad, es muy fácil darse cuenta que es continua en todo su dominio. ¿Por qué? Pues porque es cociente de funciones continuas y será continua siempre que el denominador no se anule. Como ya hemos quitado la posibilidad de que el denominador se anule, la función será continua en su dominio, ¿vale? O sea, el campo de continuidad es precisamente el conjunto A de su dominio. Así que puedo decir que f es de clase C sub 0 en A. O sea, es continua en A. En cuanto a la derivabilidad, va a pasar exactamente lo mismo. Es derivable en todo su dominio. Ahora bien, no sé si la derivada será continua. Vamos a verlo. Por lo tanto, puedo decir, en principio, que es derivable porque es cociente de dos funciones derivables. Y si quitamos el denominador, donde se anula el denominador, será derivable. Vamos a hacer la primera derivada. A ver qué da. Como es un cociente, será derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar, x cuadrado menos 9, menos el numerador x más 5 por el denominador derivado, 2x. Y luego partido el denominador al cuadrado. Eso sería la derivada. Y ahora simplifico, quedaría x cuadrado menos 9 aquí, y aquí quedaría 2x cuadrado, cuidado con los paréntesis y el signo, 2x cuadrado más 10x y todo partido x cuadrado menos 9 al cuadrado. 2x por esto, 2x cuadrado, 2x por 5, 10x, ¿vale? Entonces sería x cuadrado menos 2x cuadrado, es decir, menos x cuadrado menos 10x menos 9.
partido x cuadrado menos 9 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tengo la primera derivada. Es esta. En su propia expresión ya vemos que también es una función de clase C1 en el mismo dominio. Es decir, la derivada, que es esta, es continua siempre que no se anule el denominador. Y se anula solamente en 3 y menos 3. ¿Lo veis? Por lo tanto, es continua en todos los valores de esta unión de intervalos. Bueno, ahora hay que darse cuenta de que me interesan los puntos críticos de primera especie, es decir, aquellos puntos que anulan la primera derivada. El hecho de que la derivada sea continua en el dominio de la función me permite estudiar el crecimiento, decrecimiento y los extremos en tal dominio usando los puntos críticos y los cambios de signo de la derivada. Me explico. Voy a resolver la ecuación menos x cuadrado menos 10x menos 9 partido x cuadrado menos 9 al cuadrado igual a 0. Esto es muy sencillo, puesto que solamente será cierta si el numerador es 0. Aquí multiplico ambos miembros por menos 1 y me queda esto. Y es una simple ecuación de segundo grado, lo cual facilita mucho el cálculo. Sería menos 10 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, 100 menos 4 por 1 y por 9, que son 36, partido 2 por 1. 100 menos 36 son precisamente 64, es decir, menos 10 más menos la raíz de 64 partido 2. Y sabemos que la raíz de 64 es 8, 8 por 8 es 64. Entonces esto sería menos 10 más menos 8 partido 2. Si es menos 10 menos 8 son menos 18 partido 2, sería menos 9. Y si es menos 10 más 8 sería menos 2 partido 2 menos 1. ¿De acuerdo? Tenemos estos dos puntos críticos de primera especie. Vale, pues como he dicho, la continuidad de la derivada en el dominio me permite estudiar el crecimiento, el decrecimiento y los puntos máximos y mínimos relativos de una manera unificada. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tomar esos puntos y junto con aquellos puntos donde están las asíntotas verticales, que son menos 3 y 3, voy a dividir toda la recta real. Voy a usarlos para dividir toda la recta real. Así que tendré desde menos infinito hasta menos 9, desde menos 9 hasta menos 3, desde menos 3 hasta menos 1, desde menos 1 hasta 3 y luego desde 3 hasta más infinito. ¿Lo veis? Voy a estudiar el signo de la derivada en cada uno de estos subintervalos. Y de acuerdo con el signo sabré si es creciente o no. Para estudiar el signo de la derivada bastaría con tomar un punto de cada uno de estos subintervalos, ya que la continuidad de la derivada me permitiría decir que todos aquellos puntos que están en cada uno de estos subintervalos comparten signo con la derivada. Vamos a ver. Menos infinito menos 9, pues por ejemplo pongo menos 10. Si pusiera menos 10 aquí, evidentemente me va a dar aquí 100, positivo, perdón, y aquí me daría menos 100. Esto se anularía, quedaría menos 9, y aquí debajo, como es un cuadrado, quedaría positivo, es decir, negativo partido positivo, negativo. Por lo tanto, decreciente. Entre menos 9 y menos 3, por ejemplo, el menos 6. Aquí sería menos 36 si lo sustituyo. Aquí sería 60 menos 9. ¿Lo veis? Al poner menos 6, menos 10 por menos 6 es 60. Vale, pues eso daría positivo, que partido positivo sería positivo, es decir, creciente. Como este punto no es asíntota, sino que es un punto del dominio, de donde pasa de decrecer a crecer, tenemos un mínimo relativo. Vale, ahora entre menos 3 y menos 1, por ejemplo el menos 2. Si pongo aquí menos 2, sería menos 4. Aquí sería más 20 menos 9. Vale, pues entonces positivo en el numerador y positivo en el denominador, positivo. Es decir, creciente. ¿Lo veis? Cuidado que esto es la asíntota, entonces este comportamiento es muy posible. Entre menos 1 y 3, por ejemplo el 0, que sería negativo, ya que si lo pongo aquí desaparecen estos valores, quedaría menos 9 partido un número positivo. Por lo tanto, negativo, decreciente. ¿Lo veis? Decreciente, pasando de crecer a decrecer en un punto del dominio, de un lado un punto al otro lado, pues puedo decir que esto es un máximo relativo.
Evidentemente absolutos creo que no lo serán, pero hasta que no haga más valores no lo sé. De 3 a más infinito, por ejemplo, el 5. Si pongo 5 aquí, esto será menos 25, menos 50, menos 9, es decir, ningún problema, va a ser negativo, ¿verdad? Negativo porque arriba es negativo y abajo siempre es positivo, por lo tanto decreciente. ¿Lo veis? Esta es la otra asíntota, pues por lo tanto ese comportamiento es posible. Bien, pues ya tengo los extremos.